Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga grandemente y que la paz y la bendición del cielo los acompañe y que a través de esta lectura el Señor les dé sabiduría, paz, gozo, fe y esperanza. Les animo a que tengan sus Biblias en sus manos o papel y lápiz para que tengan atenta nota de lo que este servidor les va a compartir, porque es palabra de Dios lo que les voy a compartir. Estamos en un periodo, para el que conoce la Sagrada Escritura, un periodo complicado porque estamos en juicio, estamos en un periodo de prueba. Y muchas veces estamos pasando por alto esto, estamos ignorando el tiempo en el cual nos encontramos según las Sagradas Escrituras. Y es importante que analicemos la actualidad de nuestra vida espiritual. ¿Qué estoy haciendo y hacia dónde voy? Es decir, ¿a quién estoy rindiendo mis más ricos afectos? Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 7 versículo 1 y 2 dice: Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Y tú, hijo de hombre, di, así dice Jehová, el Señor, a la tierra de Israel: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. El tiempo de gracia está por terminar. Los juicios de Dios pronto están por caer a esta tierra y la gente no está haciendo preparativos para que el Señor los guarde, para que el Señor los proteja, para que el Señor los cubra con su gracia. Para ello tenemos que entender y comprender que debemos de arrepentirnos y abandonar los malos caminos y vivir conforme a la palabra de Dios. Dice la Escritura también en Ezequiel 2:7: y les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. El Señor ya tiene conocimiento de que a las personas que va dirigida esta palabra son personas rebeldes. No les interesa escuchar la verdad de Dios, porque se complacen más con las vanidades o las cosas de este mundo que en la palabra de Dios, que nos muestra o nos guía hacia una senda segura. Vienen días muy tenebrosos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, hay muchas guerras, hay calamidades, hay terremotos, hay lluvias a extremos, que hay inundaciones y muchas destrucciones, y hay mucha injusticia, mucha crueldad entre los seres humanos. Se ha perdido el temor de Dios. Y entonces, ¿qué hace este servidor? Compartir con ustedes la palabra de Dios, porque desgraciadamente muchas personas no tienen o no sacan tiempo para leer el libro sagrado. Y la palabra de Dios, dice la Biblia en Isaías 48:17, dice: Yo soy Jehová vuestro Dios, que te enseña para provecho y te marco el camino por el cual debes andar. Entonces, mi deber como adventista del séptimo día y estudioso de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, y entendiendo la situación en la cual nos encontramos, me preocupa de que hay muchas personas que no tengan en cuenta esto. Y la palabra dicha por el Señor Jesucristo en Mateo 24 se están cumpliendo al pie de la letra. Y no solamente ello, sino también los demás profetas. Quiero compartir un tema con ustedes que se llama Día del Juicio. Nosotros, según la doctrina del santuario, la que predica la Iglesia Adventista, estamos en un periodo de prueba, estamos en juicio, un juicio investigador previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Y ello nos lleva a, cuando entendemos y comprendemos esto, nos lleva a tener una tremenda reflexión a mis adentros, no mirando las faltas de los demás, sino mirando mi propia vida espiritual, en qué condición me encuentro, si estoy en comunión con Dios conforme a lo que dice su palabra, o hablo y vivo otra cosa. Entonces, para poder entender un poquito de esto, les animo a que abran sus Biblias para que o tengan atenta nota de los textos que les voy a transmitir y estudien en su casa. Apliquen el punto bereano que decía en Hechos 17:11, que decía:
los bereanos no solamente escuchaban, sino que tomaban atenta nota y escudriñaban para mirar si que lo que les estaban diciendo era verdad o era mentira. Día de juicio. En la Biblia se presenta frecuentemente el concepto de que Dios entra en juicio con los habitantes de la tierra. Enoc, séptimo desde Adán, presentó al Señor viniendo para ejecutar juicio sobre todos. Eso lo encontramos en Judas 14 y 15. Isaías describió a Dios al venir con fuego para hacer juicio. Isaías 66, 15 y 16. Y el profeta Jeremías describe el momento majestuoso en que Jehová rugirá desde lo alto y tiene juicio contra las naciones. Jeremías 25, 30 y 31. Daniel previó el tiempo cuando el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto lo encontramos en Daniel 7:10. Y en lenguaje místico, Joel profetizó que Dios se sentará para juzgar a todas las naciones de alrededor. Joel 3:12. Y lo encontramos también en el versículo 13 al 16 del mismo Joel. Es muy importante entender que el juicio investigador empezó el 22 de octubre del año 1844. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo se entiende eso a través de la Biblia? Pues la Biblia, cuando uno se pone a estudiar la Biblia en el libro de Daniel, él relata ahí en el libro de Daniel 7, 9 al 14 y el capítulo 8, versículos 13 y 14, cuando dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Para poder entender esto hay que hacer un estudio más profundo y eso será en otro tema. Pero por eso es muy importante que el pueblo que tiene esta verdad, una verdad presente de que Cristo Jesús está como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado defensor, allí en el lugar santísimo, en el cielo, tenemos que estudiar lo que hacía el pueblo hebreo con el santuario terrenal. Y entendiendo estos puntos doctrinales, entenderemos lo que está sucediendo justamente ahora en el lugar santísimo en los cielos, que es donde ministra Cristo Jesús para interceder por cada uno de nosotros. Por eso es importante arrepentirnos de nuestros pecados y acudir a Él como nuestro abogado defensor para que nos represente ante el Padre Celestial y seamos dignos de estar anotados en el libro de la vida, en el libro del Señor. Esto es una verdad presente. Dice, con frecuencia Jesús se refirió al juicio final. Declaró que las antiguas Sodoma y Gomorra serían tratadas con más suavidad o lenidad en el juicio por rechazar la luz que tuvieron que las ciudades de sus días, que lo habían despreciado. Está hablando de Tiro y Sidón, que estuvo el Señor allí llevándoles el mensaje porque el reino de los cielos se había acercado y fue despreciado. Eso lo encontramos en Mateo 10, 11, 14 y 15. Y que las ciudades paganas de Tiro y Sidón recibirían una condenación menor que Corazín y Besaida y Capernaum, que lo rechazaron. Lucas 10, 13 al 15. Afirmó que los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa en el juicio. Por eso tenemos que tener en cuenta cómo nos dirigimos a otras personas, cómo es nuestra expresión, cómo los tratamos, porque se supone que si somos seguidores de Cristo Jesús y somos embajadores del Rey del Cielo, entonces nosotros tenemos que practicar la vida amorosa, la vida con mansedumbre, con humildad. Pero esto pocas veces lo utilizamos aún entre el profeso pueblo de Dios. Vivimos en riñas y peleas, y la palabra de Dios en Mateo dice que es verdad que en el mundo habrán tropiezos y habrán aflicciones, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Por eso es muy importante ser consecuentes con lo que nosotros hablamos, porque no es solamente hablar, sino llevar esta palabra que hablamos a la práctica, para que la gente se sienta atraída al Evangelio de Jesucristo. Estos textos de los cuales les estoy hablando lo encontramos en Mateo 12:36, 16:27, 24:30 y 31.
y capítulo 25, 31 al 46, y Marcos 8, 38, Lucas 9, 28. Pablo declaró que Dios ha designado un día en que juzgará al mundo por sus pecados. Quiero hacer un alto aquí e irme al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31. Si no estoy mal, dice la palabra de Dios lo siguiente. Esto es para las personas que no tienen conocimiento. Dice la Biblia lo siguiente. Hechos 17, 31, sí. Voy a leer desde el versículo 30 para que lo entendamos un poquito mejor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Escuchan? Dios pasa por alto la ignorancia de aquellas personas que no tienen conocimiento de esta preciosa verdad. Pero ahora, al escuchar la verdad, los demanda o les anima o los amonesta a que se arrepientan y que dejen sus malos caminos y que se vuelvan a escudriñar la palabra de Dios para encontrar guía o a través de la Biblia entender y comprender qué quiere Dios de ti. Pero no se queden solamente con lo que escuchan, escudriñen la Biblia. La Biblia es nuestro GPS espiritual que nos conduce a puerto seguro. El problema de mucha ignorancia en este mundo es que nos conformamos con lo que escuchamos en vez de aplicar un principio bereano, ir a escudriñar la Biblia, que lo que están diciendo es correcto. Pero le creemos más a la gente y a la filosofía de este mundo que a la palabra de Dios que dice la santa y pura verdad. Hay un caso muy curioso porque la Biblia es el libro más traducido, es el libro más antiguo, pero para vergüenza de muchos, la Biblia es la menos leída, porque la Biblia la tenemos como un lujo en la casa, y la Biblia no es un lujo, es la palabra de Dios. Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien él designó, dándole a todos a cual designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Está hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús en este momento es nuestro abogado defensor, que ni se compra ni se vende. No es como los abogados de este mundo, que no van sino por conseguir sus ganancias. Cuando somos sinceros con el Señor y le confesamos nuestros pecados, dice la Biblia en 1 Juan 2:1, hijitos, os escribo para que no pequéis, pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en el 1:9, el mismo 1 Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. ¿Qué quiero decir con esto? Cristo Jesús, según la Biblia, en este momento es nuestro abogado defensor, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro divino intercesor. Pero cuando ya el Padre diga basta ya, o ya está el colmo de las abominaciones de la tierra o las iniquidades, entonces ya Jesús no va a ser nuestro abogado ni nuestro sumo sacerdote, sino que va a ser nuestro juez. Por eso es interesante estar en comunión con Él en este tiempo, arrepintiéndonos y entregando nuestras falencias, confesándole a Dios nuestros pecados, nuestras debilidades, para que Él nos conceda lo que necesitamos para poder crecer en este bendito caminar en Cristo Jesús y poder ser merecedores de esta bendita gracia de la salvación en su nombre. Dice aquí, predicó del juicio venidero a Félix con tanta convicción que el procurador romano tembló. Esto lo encontramos en Hechos 24-25. Mostró que la convicción de un juicio futuro se encuentra implantada en la conciencia humana. Esto lo encontramos en Romanos 1:32, 2:14 al 16. Y que para los malos la perspectiva de un juicio futuro es temible. Esto lo encontramos en Hebreos 10, 26 y 27.
Pedro notó que tanto los ángeles malos como los impíos están reservados para el juicio. Segunda de Pedro 2, 4, 9 y capítulo 3, 7. Y Judas 6 también lo encontramos. Los santos han de participar en el juicio de ellos. Primera de Corintios 6, 2 y 3. Ninguno puede escapar del juicio, porque todos deben comparecer ante el tribunal de Cristo, y las decisiones del juicio estarán basadas en lo que cada uno haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 5:10, Mateo 7:16 al 20, Apocalipsis 20:13. La norma del juicio es la ley de la libertad, Santiago 2:12. Esa ley de la libertad no es nada más ni nada menos que la santa ley de Dios. Y hoy en día la gran mayoría está pisoteando los santos preceptos del cielo, entre ellos el cuarto, donde se refiere al día sábado, el séptimo día de la semana. Vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, dice Santiago 2:11 y 8 al 11. El juicio de Dios será justo, Romanos 2:5 y segunda de Tesalonicenses 1:5 y Génesis 18:25, Salmos 19:9. Decisivo y de consecuencias eternas, Hebreos 6:2 y 9:27. En el juicio, la vida entera estará abierta ante Dios. Eclesiastés 12:14 dice lo siguiente. Mire lo que dice el libro de Eclesiastés 12:14. Dice lo siguiente. Voy a leer desde el 13. Dice así. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el versículo 14 es muy interesante, porque dice que aún nuestros pensamientos van a salir a la luz. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que nuestros pensamientos también van a ser juzgados. Porque no es solamente hablar, es obedecer, es hacer, es practicar. Con esto, con esta corta reflexión, quiero despedirme de ustedes a través de una lectura que se encuentra en el libro de libro de Jeremías, capítulo 55. Jeremías 55 dice lo siguiente, y con esto termino esta reflexión deseándoles que el Señor les bendiga ricamente y que tengan una rica y bendecida tarde con la bendición del cielo. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Capítulo 55, voy a leer el versículo 3. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y el versículo 6 dice lo siguiente. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar, y tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y diré el 8, qué interesante, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Que el Señor me les bendiga grandemente. Y recuerda, ponte en comunión con Dios. Ponte en paz con aquel que dio su vida para que tú y yo seamos salvos y su justicia nos sea imputada, Cristo Jesús. Nadie más murió en la cruz. Cristo Jesús fue el único que nos amó tanto, que vino y dio su vida para que tú y yo seamos salvos en su nombre. Recuerda, Él es nuestro único mediador. No hay otro mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Eso lo encontramos en Hechos 4:12 y en Timoteo 2:5, 1 Timoteo 2:5. Un fuerte abrazo y que tengan una feliz tarde.